Yehude Simón Munaro es presidente del Partido Humanista Peruano, presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Alan García. Antes estuvo preso y por gestiones de Hubert Lancier se demostró su inocencia y quedó en libertad. Ha sido 2 veces presidente del gobierno regional, en esa época presidente del gobierno regional, ahora son gobernadores. Y el Diario 1, en la edición del día de ayer, lo tenemos en pantalla, le ha hecho una entrevista amplia y exclusiva, que les agradecemos a los amigos del Diario 1 por permitirnos usar la entrevista. Al ex jefe del gabinete considera, dice, imposible una alianza entre la izquierda y la derecha en el país. Y el título del Diario 1, edición de ayer, dice: el Perú es inmanejable. Y en el detalle dice: Yehude Simón critica a la clase política porque repite los errores y se carece de renovación y unidad en los partidos. La entrevista en las páginas 4 y 5 de este diario del día de ayer, de manera que quienes quieran ampliar un poco más el contenido y lo declarado por el expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Alan García, Yehude Simón Munaro, como señalo, presidente del partido, inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y ahí en pantalla tenemos la entrevista que tiene como título Yehude Simón, la clase política peruana. Lo tenemos en pantalla. La clase política peruana sigue repitiendo los mismos errores, entre comillado, lo que significa que son expresiones textuales del entrevistado, entrevista exclusiva del diario 1. Y solamente para darles a conocer algunas ideas de la entrevista, le podemos señalar: el exdiputado, ex gobernador nacional, regional y expresidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón, analiza la crisis política del país, la falta de renovación en los partidos y la incapacidad de las fuerzas políticas para construir consensos. En esta entrevista con Diario 1, Simón Munaro critica a la izquierda y la derecha por sus divisiones, cuestiona la gestión de Dina Boluarte y advierte sobre los riesgos de no apostar por nuevos liderazgos. Este es en la introducción. Y vamos a dar a conocer algunos extractos de la entrevista. La pregunta: ¿cómo ve la situación política actual del país? A Yehude Simón, y dice: es un país inmanejable. Bolívar lo describió bien: la clase dominante del Perú nunca ha entendido que la burguesía debe ser patriótica y dar oportunidades a todos. Siempre han despreciado a los pueblos originarios y han invertido solo en Lima. Eso nos ha llevado a esta crisis interminable. Pregunta: ¿se puede gobernar un país con estas características? Claro que sí, dice Yehude Simón, pero con liderazgos que piensen colectivamente y no en su beneficio personal. La derecha y la izquierda están llenas de personajes que solo buscan mantenerse en el poder. En la izquierda, por ejemplo, no permiten el desarrollo de jóvenes, siempre son los mismos caudillos queriendo ser candidatos. ¿Cómo evalúa el gobierno de Dina Boluarte? Otra pregunta importante que destacamos de esta entrevista del Diario 1. Contesta a la pregunta de la evaluación del gobierno de la actual presidenta: es un desastre, se preocupa más por la imagen que por gobernar, es como Alicia en el País de las Maravillas. Si no corrige en los próximos meses, pasará de palacio a un penal y a la peor historia del país. Su gobierno es indiferente a los agricultores, las pymes y los sectores más necesitados. Dice algo más con respecto a Dina Boluarte. ¿Cuáles son los principales errores de Boluarte? Primero, dice, su falta de liderazgo y carácter. No ha sabido convocar a un equipo capaz de afrontar la crisis
Segundo, su desprecio por la opinión pública. Ha minimizado las protestas, las muertes y el descontento social. Tercero, la corrupción y el clientelismo en su entorno. En lugar de rodearse de técnicos, ha preferido gobernar con lealtades personales. Una pregunta también que destacar: ¿cree que Dina Boluarte tiene opciones de terminar su mandato? En política todo es incierto, contesta, pero su permanencia depende de su capacidad de maniobra. Si sigue gobernando de espaldas al país, su situación será insostenible. La historia nos ha enseñado que los presidentes que ignoran la realidad terminan mal. ¿Qué medidas podía tomar para mejorar su imagen y gobernabilidad? Dice Yehude Simon: primero, pedir disculpas por los errores cometidos, en especial por la violencia durante las protestas. Segundo, realizar cambios profundos en su gabinete, convocando a personas realmente preparadas. Tercero, enfocarse en temas urgentes como la seguridad ciudadana, el empleo y la reactivación económica. Cuarto, abrir un verdadero diálogo nacional y escuchar a todos los sectores, no solo a los que la apoyan. Hablemos de seguridad. La última pregunta relacionada a Dina Boluarte, al presidente del Partido Humanista, Yehude Simon. Háblenos de seguridad. ¿Cómo enfrentar la delincuencia? No se soluciona con más cárceles ni represión. Se necesita inversión en educación y programas de inserción laboral. Hay que generar oportunidades desde la infancia para evitar que los jóvenes caigan en la delincuencia. Lo más importante de esta entrevista, les hemos dado a conocer, como señalamos, entrevista del Diario 1, y la pueden, ingresan al diario y en la sección de archivos de los diarios, del diario de archivo, pueden encontrar la edición del día de ayer, domingo 9. Una última pregunta relacionada al tema: ¿cómo debería posicionarse la izquierda peruana? Dice: la izquierda necesita dejar el discurso del pasado y enfocarse en la realidad. Debe apostar por las pequeñas y medianas empresas, el agro, el cambio climático. No se trata de copiar modelos extranjeros, sino de entender la realidad peruana y actuar en consecuencia. La izquierda debe modernizarse o desaparecerá. La entrevista que tenemos en pantalla y que le hemos dado a conocer a ustedes, amigos, lo consideramos de interés por lo que ha dicho, que hemos hecho un resumen muy apretado, pero como señalamos, pueden tener acceso ingresando al Diario 1 y buscando el archivo de la entrevista correspondiente del día de ayer.